Y bien, estamos con Martín Tanaka, investigador del IEP, y Víctor Andrés Ponce, director del Montonero, para conversar acerca del fin de los escenarios que se vienen. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, el tema es exactamente el mismo. Si gana, como ya parece ser casi una verdad, presidente va a ser Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, todavía falta procesar algunos votos. ¿Cómo va a gobernar? Es decir, va a ser un gobierno muy débil. ¿Qué podría hacer para, digamos, asegurar un mínimo de gobernabilidad? Martín. Sí, yo creo que pinta como un gobierno que puede ser muy débil, ¿no? El partido PPK, digamos, no existe en realidad, ¿no es cierto? Es más una federación de independientes, ¿no? Y además, claro, es una bancada muy pequeña en el Congreso. Entonces yo creo que la única manera que se puede sostener este gobierno, este futuro gobierno, sería gobernando muy sobre la base de la búsqueda de consensos, ¿no? Casi, bueno, no necesariamente multipartidario, pero convocando independientes que representen, digámoslo así, a todos los sectores. Creo que esa es la única manera en la que un gobierno así se puede sostener, ¿no? Entonces, y creo que en este contexto, después de que, digamos, se amainen las aguas, se calmen, se apaciguen un poco los ánimos, tendrá que empezarse a conversar sobre los grandes temas de la agenda de reformas que el país necesita y que debe acometer en el primer año de gobierno, ¿no? Y yo creo que, puestos a pensar ya en políticas específicas, no es inconcebible que se pongan de acuerdo, digamos, que Alfredo Torne y Elmer Cúa se sienten a conversar. Creo que es algo perfectamente imaginable. Creo que Gino Costa y Marco Miyashiro lleguen a concertar una agenda mínima de temas, creo que también es posible, y así tema por tema yo creo que es posible, porque en realidad, en términos de las propuestas de política pública, entre los dos no hay diferencias mayúsculas, ¿no? Y creo que entonces que parte de ese diálogo, claro, debería tratar de incorporar también a otros sectores, ¿no es cierto?, que tienen representación parlamentaria, al Frente Amplio, Alianza para el Progreso, etcétera, ¿no? Y desde ese punto, qué sé yo, una coordinación, por ejemplo, de iniciativas para las regiones, donde pueda estar Vizcarra, donde pueda estar Vladimiro Guaro, que César Villanueva, ¿no es cierto? Uno puede, cuando uno aterriza en propuestas de política, creo que uno sí puede imaginar la generación de esos consensos, ¿no? Entonces, creo que ese es el único camino que le queda al gobierno de Kuczynski para tener estabilidad y hacer lo que es necesario hacer en el país, ¿no? Víctor Andrés. Bueno, yo creo que estamos ante el gobierno más frágil de la reciente historia, y por no decir uno de los más frágiles del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que el PPK-usismo no tiene una mayoría parlamentaria propia. Su propia bancada parlamentaria es un mosaico. Tampoco tiene un Estado Mayor conocido. Todos sabemos que PPK es un hombre de avanzada edad. Ya no estamos en campaña. Por lo tanto, para gobernar tiene que delegar bastante en un jefe de gabinete o en sus vicepresidentes. Y, digamos, ¿cómo se va a organizar ese poder? Es una gran interrogante, ¿no? Y planteadas las cosas así, los reflectores y la mirada se concentran en el fujimorismo. ¿Por qué? Porque yo creo que la elección de PPK es el gran negocio o el gran triunfo de la izquierda. Jaime, si tú miras el país desde las elecciones del 2006, desde 2011 y 2016, el Perú, como parte de su crecimiento económico, está pues enfrentando la posibilidad de una alternativa contracapitalista. Más o menos eso es lo que hemos venido viviendo en estas 3 elecciones nacionales, ¿no? Entonces, si este gobierno, digamos, no resuelve el tema del piloto automático, no resuelve las dos relaciones entre los dos países que están colisionando en las elecciones del 2006, 2011 y 2016, ¿no es cierto?, la izquierda va a tener una gran oportunidad el 2021. Y ya tú has leído el artículo de Nelson Manrique. La izquierda apoyó a PPK para facilitar su camino al 2021 y lo ha logrado. Digamos, en ese sentido, la izquierda es una de las grandes ganadoras de esta elección. Ahora, el fujimorismo está en una situación paradojal,
Porque por un lado, digamos, en términos programáticos, en términos de idea general, tiene que darle gobernabilidad al pepecaucismo, porque si no le otorga gobernabilidad, ¿no es cierto?, el camino hacia el 2021 incluso también es una gran interrogante para ellos. Pero la paradoja es que el fujimorismo tiene que liderar la oposición política y social. ¿Qué quiero decir? No solamente tiene que liderar la oposición en el Congreso, sino la oposición en Conga y Tía María. Por lo tanto... ¿Contra Conga? No, en Conga le tiene que disputar a la izquierda. Jaime, el fujimorismo le va a disputar a la izquierda todos los sectores sociales. El fujimorismo es la némesis de la izquierda, de la contrarrevolución capitalista. Mira, cuando el fujimorismo, Jaime, por ejemplo, se propuso captar a los mineros informales, era por una razón. Los mineros informales son los que han financiado el nacionalismo del 2006 y 2011. ¿No? Es posible que parte importante del antifujimorismo de izquierda, digamos, porque hay varios antifujimorismos, tenga que ver con la experiencia que tuvo la izquierda en los 90, en la pero que fue barrida, desplazada, barrida, comenzando por el SUTEP, que prácticamente desapareció luego de la famosa huelga esta del año 91. Y en general, los sectores populares fueron conquistados por el sistema neoclientelista de Fujimori. Bueno, ¿no? sí, pues, pero ahí está el problema. El problema de la gobernabilidad y del país es esa situación paradojal, ¿no?, del fujimorismo. Tiene que darle gobernabilidad al pepecaucismo, porque si no, el pepecaucismo se derrumba, porque el Frente Amplio va a intentar liderar una oposición en el Congreso y en la calle, ¿no es cierto? Y por otro lado tiene que liderar la oposición. Lo que veo... Pero si tú dices que tiene que disputarle a la izquierda, por ejemplo, lo de Conga, entonces ahí se convierte en un aliado del gobierno, porque imagino que al gobierno le interesaría que Conga salga adelante. Pero no, lo que yo creo es que hemos entrado al reino... Podría utilizar el gobierno al fujimorismo para extraordinario. A lo que podemos aspirar con el pepecaucismo es a un gobierno mediano. Esa es la gran esa es la organización del sistema. Es bien complicado, ¿ya? Pero podría ser un por gobierno... ejemplo, creo que una reforma laboral, las reformas estructurales que el Perú necesita, el relanzamiento de los proyectos mineros son grandes interrogantes, ¿no? Martín, ¿tú piensas que a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular, le conviene apoyar al gobierno, le conviene llegar a un acuerdo de reformas, digamos, para levantar el nivel del país, o le conviene pasar a una oposición, digamos, fuerte? A ver, yo creo que la variable tiempo es clave en esto que estás mencionando, en este dilema, ¿no?, que estamos discutiendo ahora. Creo que en lo inmediato, el fujimorismo no puede aparecer como obstruccionista, ¿no?, como mal perdedor. Creo que, y por eso es que hay que aprovechar esta oportunidad del primer año, los primeros 2 años, en donde creo que la manera de evitar estos dilemas es planteando un gran acuerdo nacional, digamos, donde no es un pacto entre Kuczynski y Fuerza Popular, ¿no?, sino que es un gran acuerdo nacional sobre temas cruciales que generen un consenso muy amplio. Entonces, en ese esquema creo que se pueden asegurar esos votos y lograr, digamos, un respaldo muy amplio de toda la sociedad. Y empujar ese carro lo más que se pueda, porque seguramente, como la experiencia muestra mirando los gobiernos pasados, al entrar al segundo, al tercer año, el desgaste del gobierno va a empezar a sentirse. Y entonces ahí, claro, los diferentes grupos van a tener el incentivo, digámoslo así, para mostrarse como líderes de oposición, ¿no es cierto? O para tomar distancia y ser más crítico con el gobierno. Entonces, conforme pase más tiempo va a ser más difícil, y por lo tanto armarlo bien desde el comienzo y aprovechar los primeros 2 años, digámoslo así, me parece que es crucial, ¿no? Y la manera de hacerlo me parece que es sobre temas específicos, sobre medidas específicas, ¿no? En seguridad ciudadana, en materia de política económica, en materia de nombramientos también, a quién se va a nombrar en el Banco Central, en el Tribunal, en la Defensoría del Pueblo, en fin, en el Consejo de la Magistratura. Yo diría que eso debe ser parte de ese paquete de acuerdo político
que le dé oxígeno al gobierno los primeros 2 años, digámoslo así. Pero va a haber algunos puntos complicados, no por razones políticas, sino técnicas. Por ejemplo, tú decías que podían ponerse perfectamente de acuerdo Torne y Elmer Cuba, porque son dos economistas muy reconocidos y todo lo demás, pero resulta que Peruanos por el Cambio plantea una propuesta económica que ha sido discutida casi por todos los economistas, ¿no? Esto de reducir el IGB 3 puntos y reducir el impuesto a la renta 10% para las empresas menores de no sé cuántas UITs y todo lo demás. Es algo que no sé si van a ponerse de acuerdo. De repente esa reforma que para el Pedro Pablo Kuczynski es fundamental para la formalización de la economía, no pasa. Y entonces comienza el primer problema. Si es que esa reforma implica la aprobación legislativa, ¿no es cierto?, de alguna modificación legislativa, va a tener que negociarla con el fujimorismo. O sea, no hay otra posibilidad. Digamos, no es realista, no es viable que ellos pretendan imponer, digámoslo así, su plan de gobierno tal cual, porque simplemente no se puede, ¿no? Simplemente no es posible, no tienen los votos para hacerlo. Entonces, alguna transacción tienen que hacer para que, manteniendo una mínima coherencia y una mínima coherencia interna y coherencia con lo que han ofrecido en campaña, hacer un proyecto viable. Yo confío en que eso es posible, ¿no? Porque nuevamente no estamos hablando de propuestas macroeconómicas absolutamente incompatibles, ¿no es cierto? Son variaciones dentro de un mismo tema. O los mecanismos, por ejemplo, para mejorar las relaciones con las regiones y todo lo demás, mejorar la inversión pública, los servicios. Ellos plantean la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones, que no es una propuesta que está en el otro lado. Entonces ese es otro tema que va a ser bien difícil concertar. Pero sí. Mira, yo creo que es incuestionable que el Perú necesita una convergencia nacional, un pacto nacional. De alguna manera los electores han establecido algo en ese sentido como mandato. Pero hay que diferenciar lo que es un wishful thinking de los actores y las realidades que se avecinan, ¿no? Entonces, paradójicamente, esto va a depender mucho de la decisión de la propia Keiko Fujimori, del liderazgo que ella asuma en el caso de confirmarse el triunfo del PPK, ¿no? En primer lugar, yo creo que ella tiene que tomar la decisión, la misma decisión que tomó el 2011, hacia el 2021, 2016, es decir, confirmar su voluntad de hacer política y de pelear la candidatura presidencial del 2021. Lula se presentó 4 veces, creo, ¿no? O sea, Fernando Belaúnde 3. Exactamente, ¿no? Entonces, mira, era un gran candidato. Claro, ganó la tercera recién. Así es la única condición para que en primer lugar esa mayoría parlamentaria del Congreso se mantenga y además adquiera coherencia y desarrolle una dialéctica correcta entre darle gobernabilidad al régimen y liderar la oposición con Verónica Mendoza, que puso a PPK para tener el camino libre, a mi entender, ¿no? O apoyó a PPK para facilitar su camino en el 2021. Esas 2 tareas tiene el fujimorismo, pero eso depende de Keiko, ¿no? Si ella decide hacer política y liderar su candidatura presidencial a 2021, eso va a suceder. Pero también tiene que tener la decisión de institucionalizar el fujimorismo, pero de a verdad, de acuerdo a las grandes tradiciones de organización, llamémoslo de una manera, de las grandes tradiciones clásicas de organización partidaria. La presencia de Joaquín Ramírez en esta campaña electoral nos revela los límites de la institucionalización del fujimorismo, porque los secretarios generales de los partidos históricos no son gente con plata, generalmente son intelectuales, son políticos, son líderes de otro tipo, son capaces de liderar política, de hacer pedagogía para las nuevas generaciones militantes. Eso tiene que hacer el fujimorismo si es que quiere aprovechar este momento que le toca vivir, porque yo creo que hoy el fujimorismo en términos políticos y probablemente organizativos podría estar más fortalecido incluso que antes de la campaña. ¿Qué significa que Keiko Fujimori haga política estos 5 años o que, bueno, de hecho decida, yo me imagino que va a persistir en la idea de llegar a la presidencia, pero ella ya
formó su partido, por lo menos formó bases, tiene comités, tiene bases, esa fue su gran labor de los últimos 5 o 7 años, ¿no es cierto? Viajar por el país todo, no va a volver a repetir lo mismo, es decir, volver a viajar por el país para volver a constituir o reconstituir o alimentar permanentemente las bases, no lo sé. Creo que le falta construir el segundo piso del fujimorismo, ¿no? Un estrato de tecnócratas, de profesionales, de intelectuales, de personas que le den consistencia orgánica, intelectual, ideológica, programática. No sé cómo ves eso. Sí, sobre eso yo creo que efectivamente ese es el gran desafío, porque siendo ellos mayoría en el Congreso, los reflectores también van a estar puestos sobre ellos, porque claro, obviamente sobre el Ejecutivo, pero también sobre un Congreso en donde una sola bancada tiene mayoría. Claro. Entonces cada vez que se diga se necesita cambiar tal ley, se necesita dar una ley sobre tal cosa, los reflectores están sobre ellos lo tienen que hacer. Entonces la dinámica del Congreso va a ser muy distinta y la dinámica de la bancada fujimorista va a tener que ser muy distinta, porque en los últimos años ellos pueden decir, nosotros hemos colaborado con el gobierno de García en lo bueno, colaboramos con el gobierno de Humala en lo bueno y era suficiente. Ahora no, ahora ellos tienen que proponer, ¿no? ¿Cuál es su agenda legislativa? ¿Cuáles son sus proyectos de ley? ¿No? El nivel de exigencia es mucho mayor y entonces efectivamente ahí el papel de los técnicos, de los pensadores va a tener que ser mucho mayor. Entonces esa bancada va a tener que convocar, ¿no es cierto?, trabajar de cara a la sociedad para sacar proyectos importantes en todos los ámbitos del país, ¿no? Entonces ese es efectivamente el gran desafío, ¿no? Y yo diría que eso es lo que le costó también, no tener eso, probablemente le costó esta elección, ¿no? Bueno, perdóname, me están pidiendo una pausa hace tiempo, pero vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ¿qué ibas a decir? Sí, Jaime, yo estoy de acuerdo en lo que tú has señalado, ¿no? De los 2 pisos, ¿no? Solo hay que tener en cuenta algo. La importancia y la trascendencia del fujimorismo tiene que ver con lo siguiente. Son 4 elecciones, vamos a la 5ª. El día de hoy estamos viviendo lo mismo que le pasó a Estados Unidos con Al Gore y Bush. Una definición electoral por 50.000 votos. Es un estadio nacional lo que va a definir la presidencia, un estadio nacional lleno, ¿no es cierto? ¿No? Y acá, ojalá... Con el Perú ganando. Claro, con el Perú ganando. O perdiendo. No, el Perú, mira, hacer una 4ª elección y ponernos en camino al 5º, de todas maneras el Perú se está convirtiendo en una república, ¿no es cierto? Pero, digamos, aunque parezca mentira, aunque los amigos de izquierda y los sociólogos no fujimoristas no lo quieran reconocer, el fujimorismo es el principal protagonista de esta república. Es impresionante, es una paradoja. Su identidad nació asociada al autoritarismo, pero pasa el tiempo y se está asociando a esta... Es la primera república, creo yo. El otro día debatí con Nelson Manrique y le pregunté, profesor, ¿cuál es la primera república real del Perú? Es esta, ¿no es cierto? Entonces, digamos, y por otro lado el fujimorismo es el segundo gran partido popular. Porque si tú miras al otro lado no hay nada. El primer partido popular, el Partido Popular del siglo XX fue el APRA. El del siglo XXI podría ser el Fujimori. Ahí está el reto de Keiko. A lo mejor Keiko no llega al poder, pero es capaz de construir una arquitectura social y política que nos haga recordar los grandes liderazgos de la política en el Perú, ¿no? Y políticamente, más allá de lo que me señalaba Martín, la capacidad, tiene que construir su capacidad de liderar la agenda congresal, formulando propuestas, buenas propuestas legislativas, reformas y todo lo demás. En el territorio, ¿cuál debería ser la acción política del fujimorismo estos 5 años? ¿Tú decías disputarle a la izquierda los espacios? No, es que... ¿Los espacios conflictivos? Es que inevitable... Eso es interesante, pero... Jaime, mira, cuando ella lidera el movimiento de mineros informales, le arrebata al nacionalismo la conducción de eso. Históricamente Humala, en el 2008, y también en el 2011, aunque menos el 2000, fue financiado por este sector económico, ¿no? Entonces, la gran, digamos, en Conga y Tía María es una gran interrogante, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros necesitamos relanzar las grandes inversiones en recursos naturales para volver a crecer, para seguir haciendo las cosas que hacemos.
esa es la gran interrogante del Pero fujimorismo. ella, pues en esta campaña ha dicho prácticamente Conga ni tía María van, y esto no le ha servido de nada, porque en Cocachacra, me dicen, en las zonas de Tía María ha ganado PPK por 70-30 o algo así. Es decir, ella se ha ido muy a la izquierda y para conquistar a la izquierda, pero la izquierda no ha votado por ella, ¿no? Bueno, en el Perú se ganan las campañas por la izquierda y siempre se gobiernan por la derecha, ¿no? Es la lógica. No, pero PPK no ha ganado, no ha ganado. Hubo un momento en que los dos disputaban quién era más de izquierda. Mira la interesante propuesta de PPK sobre la CTS, se la guardó, se la Ahí se ha archivó, roto se un avergonzó. mito, además, ¿no? De que el presidente del Perú tendría que ser alguien, pues, de origen muy andino, ¿no? Así es. Tenemos no solamente un blanco, sino gringo. Ha sido elegido presidente con esposa, pero también Que ha ganado en el Perú profundo. que ha ganado en el Perú profundo. Sí, sí, El sí. gringo de los Andes. No, eso significa que el Perú es muy... Pero lo que estamos conversando, digamos, fuera del ámbito parlamentario, creo que sí es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente Peruanos por el Cambio no tiene, es una cabeza, digamos, sin cuerpo, sin pies, sin piernas, ¿no? Y esos pies y esas piernas están del lado del Frente Amplio y del fujimorismo, ¿no? Entonces ahí va a ser bien interesante, ¿no? Porque, claro, si es que se tacha al gobierno de Kuczynski como un gobierno proempresarial, ¿no es cierto? Y si el fujimorismo se le ve apoyando a ese tipo de iniciativas, la izquierda va a tener un terreno favorable como el único de oposición neto, ¿no? Pero al mismo tiempo el fujimorismo puede aprovechar su mayoría parlamentaria para presentarse como una alternativa viable, popular de gobierno a través de iniciativas concretas, ¿no? Que es lo que, digamos, también le falta a la izquierda, porque la izquierda puede tener un espíritu contestatario fuerte, pero le falta ganar credibilidad como alternativa de gobierno, ¿no? Y probablemente por eso es que Verónica Mendoza no entró a la segunda vuelta frente a Kuczynski, ¿no es cierto? En la segunda vuelta que fue muy disputada. Entonces, allí, digamos, la izquierda en el Frente Amplio tiene que ganar credibilidad como alternativa de gobierno, porque, digamos, las bases sociales en cierta medida las puede tener. Y al fujimorismo lo que tiene que construir más bien es también credibilidad como alternativa de gobierno y sin perder esa base popular que ha logrado tener en esta elección, ¿no? O sea, va a ser complicado para todos, ¿no? Para todos. Hace un rato decía, hay un riesgo en los próximos años, que es la disgregación total, y ese riesgo es real, digamos, que Peruanos por el Cambio se disgregue, que el fujimorismo se disgregue, que el Frente Amplio se disgregue y lleguemos en un escenario de gran fragmentación al 2021. El Perú se está disgregando en los últimos 10 años, ¿no? Políticamente, administrativamente. Entonces, hay que regresar al tema de las reformas, ¿no? Se necesita pactos para las reformas. Pactos para las reformas, sí. Tienen que hacerse ahora o nunca, porque ya esto no da para más tampoco. No, ya es bien difícil que haya una cuarta oportunidad para la economía de mercado, la democracia, si es que no se resuelve esta situación de dos países, ¿no? Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco muchísimo, ha sido una conversación muy interesante. Ojalá pues que los dirigentes de Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular y los demás partidos la hayan escuchado, porque creo me parece que han salido varias ideas que pueden de alguna manera inspirar las tareas futuras. Muchas gracias.